Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia una vez más. Y otro fin de semana, hoy estamos de vuelta viernes. ¿Cómo pasan los días? Diría un gran poeta español, ¿cómo se viene la muerte tan callada? Pero aquí estamos en Charlando en Familia y hoy tenemos, no tenemos a Aquiles en este momento, pero sí tenemos a un gran equipo formado por Rode Cecilia Telechea, por Pablo Camargo y por Rodrigo de Castro. Entonces, los anuncios de este fin de semana lo vamos a ir dando por orden. En primer lugar, quiero decir que hoy en Lorenzo Carnelli 1070 a las 19 horas tenemos nuestra reunión de oración. Y 2 horas más tarde, justamente por Zona de Cristo, en Facebook y en YouTube, vamos a salir porque los que no vienen en forma presencial pueden escuchar no solamente ellos, sino toda la audiencia a nivel internacional. Y le vamos a dar entonces a las damas, a Rode Cecilia Telechea, para que anuncie, porque no sé, ¿vos tenés el viernes o el sábado? No. A ver. Dios le bendiga a la audiencia, un gusto poder compartir este día junto a mis compañeros. Pablito, Dios te bendiga, Álvaro, Rodrigo, con la ausencia de Aquiles por hoy, pero bueno, nosotros tenemos el sábado a las 10, mañana sábado a las 18 horas tendremos nuestra reunión presencial, así que invitamos a poder comunicarse. Puede mandarnos un mensaje a esta página y nosotros nos vamos porque tenemos lista. Así que estamos haciendo lista porque no podemos dejar nuestro lugar físico, entran 22 personas, en definitiva es poco, entonces tenemos un lugar chico, aunque el corazón es grande, por ahora son 22 personas que estamos pudiendo tener esta reunión presencial. Pero entonces mañana sábado 18 horas, 8 de octubre, 2767. Rodrigo. Bueno, yo invitarlos para mañana sábado en Pinamar, a partir de las 17, en calle 24, Manzana 14, Solar 30. Ahí vamos a estar a partir de las 17 horas compartiendo con todos. Y el domingo, en un culto muy especial, a las 11 de la mañana, en Camino La Paloma 2010. Así que esta es un poquito para la actividad que tengo para este fin de semana. Y bueno, invitarlos a todos para que puedan estar ahí. Y aprovecho a saludar a los que nos miran por YouTube, hoy especialmente, así por nuestro canal Charlando en Familia, a los que nos están escuchando también por Radio América y por los que nos miran por Facebook. Y quiero mandar un saludo muy especial a alguien que me estuvo llamando y que le dije que hoy le iba a mandar saludos, que se llama Candelaria. Así que un abrazo grande a Candelaria que me estuvo llamando. Me dijo, pasen el número telefónico más despacio. Así que el teléfono para conectarnos es 097-974868. Lo repito, 097-974868 para que nos podamos, para que podamos estar comunicados cada uno de nosotros. Muy bien, esa es la información que tenía. Y me queda el sábado entonces, a las 5 de la tarde, vamos a estar en Lorenzo Carnelli 1030 entre Durazno y Isla de Flores. 6 de la tarde tenemos la leche chocolatada con tortas. Y el domingo, a las 10:30 de la mañana, tenemos nuestra reunión presencial. Y al mismo tiempo, en la noche, a las 21 horas, 9 de la noche, tendremos Hora de Uruguay, nuestra casa que tenemos con Estela y yo compartiendo la palabra. Eso es toda la programación. Y quería, Rodrigo, que nos hablaras un poquitito acerca de cómo está televisión, TELS, porque hoy estuve justamente con
Esteban, que es uno de los que trabaja, que estaba preparando todos los materiales que está saliendo por televisión. Exactamente, cuando habilito el micrófono, está medio bravo el barrio hoy, mucho perro, auto, entonces lo silencio un poco. Entonces, TELS TV nos podés encontrar en nuestra aplicación, que la tenés que bajar de Google Play, que se llama TELS TV, o si no, entrar en la página directamente, TELS TV con doble L, .uy, y ahí podés ver el canal que está transmitiendo de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Eso es por ahora. Bueno, y le vamos a dar la entrada a alguien que, mire, si no ha bajado de peso, la operación le vino barro, debe haber bajado como 300 gramos. Pablito Camargo, de la República de Goes. Dios los bendiga a todos. Buen viernes de mediodía para todos. Los quiero bendecir en el nombre de Jesús y quiero bendecir a aquellos que están escuchando a través de Radio América, a través del éter, de las ondas radiales CX46 Radio América, y un abrazo especial para Marcelito Boucher, que está allí operando. No opera como me operaron a mí, sino que opera equipos. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús y que sea un excelente fin de semana para todos. Bueno, yo tenía una palabra para compartir hoy. Capaz que Rode venía preparado con alguna palabra. No sé. No, está bien, entonces se agrega al equipo. Y bueno, en el Evangelio según San Juan, aparece en el capítulo 12 algo muy importante que dijo Jesús. Dice, del verso 44 en adelante, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, aquí presten atención a esto, mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que él ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y después dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio un mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué importante es el poder de la palabra y sobre todo la palabra que dio Jesús. Por eso nosotros siempre estamos insistiendo, lean los evangelios, lean todo lo que dijo Jesús, que lo recogió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente Juan, que da en su evangelio algo mucho más profundo porque ya los otros evangelios ya habían corrido y en el final de sus tiempos le preguntaron a Juan, dinos las verdades más profundas. Y hoy vamos a hablar del poder de la palabra, pero algo muy importante que dijo Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Por eso Jesucristo quiere decir el enviado de Dios, el Hijo, el que vino a este mundo. Pero lo que sí dice que las palabras que fueron enviadas por el Padre, que Él las transmite, esas son las que los van a condenar. Entonces, esta parte es muy importante y vamos a aprovechar a Rode, que estás ahí para que compartas algo que tiene que ver con la importancia de la palabra emitida por Jesús. Perdón, que el anfitrión me silencia y después me salen carteles. ¿Qué me decías, Álvaro? Discúlpame que te vuelva a preguntar. Acerca de la importancia de la palabra emitida y sobre todo la palabra dada por el Padre, que viene justamente a través de Jesucristo para producir un efecto, el efecto de la palabra de Jesús. La Biblia dice que cada vez que Dios envía su palabra, lleva fruto y nunca vuelve vacía, lo dice su palabra. Entonces, muchas veces nosotros minorizamos cuando escuchamos la palabra a través de un ser humano, pero no deja de ser palabra de Dios, ¿no? Cuando decimos, porque la palabra de Dios dice y recitamos su palabra, tiene poder. Más una palabra tomada de las Escrituras. Es más, el mismo Jesucristo, cuando tuvo en el desierto ahí una confrontación verbal con Satanás, dice que él utilizó la palabra escrita, ¿no?, para poder hacerle frente.
y como herramienta. Dice que la palabra es espada, ¿no? Y bueno, de la misma manera, nosotros cuando tomamos esa palabra se hace viva, hace poder. O sea que no minorizar, porque a veces como la habla un hombre, lo habla una mujer, mucha gente cree que por eso pierde la validez, pero su palabra nunca retorna vacía. Es evidente que sigue teniendo ese poder, sigue haciendo el mismo efecto. En determinados momentos, para todo hay una palabra. Es más, Jesucristo dice que vino a cumplir la palabra. En cada acción, en cada cosa que Él dijo, Él hizo cumplir esa palabra. Si tendrá poder y si tendrá valor y si seguirá teniendo hoy en día su palabra, ¿no? Por eso debemos también conocerla. Muy bien, Rodrigo. ¿Y cómo estás con tus versiones? Porque él tiene unas versiones que a veces pueden decir, bueno, para poderlo entender más sencillo, ¿no? Mirá, yo quería agregar una versión, en realidad, Mateo capítulo 24, versículo 35, que dicen, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra mía no pasará. Y creo que es muy importante lo de la palabra de Dios, porque a Dios lo que lo deja ligado al compromiso al ser humano es su palabra. Su compromiso con cada uno de nosotros está con su palabra, porque Él podría hacer un montón de cosas, olvidarse de la raza humana, pero sin embargo ha dado tantas palabras y promesas a cada uno de nosotros, y como raza humana, ¿no? Y es lo que lo condiciona a Dios, las palabras. Y por eso creo que es muy importante, porque estamos hablando de la palabra de Dios, que básicamente han pasado casi 2000 años desde que se escribió la última palabra, que es el libro de Apocalipsis, y después no hay una palabra que está dentro del canon bíblico. Entonces, pero esto sigue estando vigente. Por eso es que a veces usamos diferentes versiones, porque el idioma va cambiando. Y quiero recordar algo también que es muy importante: la Biblia no fue escrita en español. Bueno, de hecho me acuerdo hace unos años atrás, capaz que algunas décadas, con Álvaro íbamos a Punta del Este y había una reunión de hogar en una casa de unos griegos, y me acuerdo que Álvaro daba la versión Reina Valera y él tenía la versión griega y le daba otro significado, le daba otra, si bien el concepto era lo mismo, pero usaba otras palabras. Y eso significa que de alguna manera Dios nos habla a través de su palabra, pero el lenguaje va cambiando, no es el mismo. De hecho, yo les hago una invitación un día que vayan a una reunión en el Cerro de Montevideo de jóvenes, y si ustedes logran entender lo que esos jóvenes que están hablando, ya será un gran avance, porque tienen otro dialecto, tienen otro lenguaje y no se le escucha. Ahora bien, la palabra de Dios es la base fundamental de nuestra creencia. Hay dos conceptos dentro del cristianismo moderno. Uno es el cristianismo evangélico, que tiene que ver y está asociado a la palabra de Dios, y el cristianismo que viene por el lado católico, que además de la palabra de Dios, como la dejan en un segundo lugar, pero se basa mucho en las tradiciones. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sé que es la palabra de Dios? Es la pregunta. Porque uno podría decir, es un libro común y corriente. La única diferencia es que no lo escribió un solo autor. Hay varios autores, diferentes periodos en donde fue escrito, pero si yo lo tomo como un libro más, podría decir, y es uno de los tantos de millones y millones de libros de filosofía que pueden haber, o si tomo la parte de los libros de los reyes, es la parte histórica del pueblo de Israel, o simplemente las vivencias de un hombre que terminó muerto en una cruz, como son los evangelios, que tiene que ver con Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces me parece, y esto es un acto de fe, creer que la Biblia es la palabra de Dios, que no fue, salvo alguna parte escrita por Moisés que le fue dictada directamente por Dios, básicamente ha sido el Espíritu Santo inspirando esa palabra, ¿no?
Lo quiero aclarar porque uno tiene que tener esos conceptos claros. No es que Dios vino y le dijo, a ver, Pablito, empezá a anotar y a anotar todo lo que te digo. No, no. Fueron hombres que fueron inspirados bajo el Espíritu Santo y entonces nos llega a la Biblia la palabra de Dios. Ahora, cuando uno lo toma por fe, como manual de vida, cuando uno lo toma como que realmente es la palabra de Dios, uno tiene que vivir en función de ella, y creo que ahí es donde marcamos la diferencia. No sé qué pensás, Pablo. La palabra de Dios es la profecía más exacta que tenemos, ¿no? Y fíjate lo que dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios llega donde no puede llegar un ser humano. Nosotros podemos de repente hablar y decir muchas cosas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán. La palabra de Dios penetra hasta lo profundo, o sea, a donde están las intenciones del corazón, a donde están los pensamientos, ¿verdad? Hay cosas que gente que no sabe lo que nosotros estamos pensando, hay gente que no sabe lo que nosotros creemos muchas veces, y hay mucha gente que no sabe lo que vivimos tampoco, pero sí Dios lo sabe, y esa palabra poderosa es la que nos deja totalmente desnudos ante la realidad de la vida, es la que realmente nos abre de par en par para poder vivir esa palabra poderosa. Tenemos, como decías vos, tenemos que creerlo, tenemos que tener fe, tenemos que saber de que esa palabra fue inspirada por Dios para toda buena obra en nuestras vidas y en lo que nos rodea. Sabés que estaba pensando que cada uno que recibió a Jesucristo como Salvador personal le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, nosotros como hijo de Dios tenemos que hacer exactamente lo que hizo Jesús. Nosotros no venimos a condenar al mundo, sino a salvarlo, pero emitimos la palabra y esa palabra está dada por Dios. Entonces, por ejemplo, en nuestra denominación siempre me dicen, cuando vos tengas una confrontación a nivel, pudiera ser gubernamental o un debatir religioso, nunca hables en tu concepto, sino dice la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, eso nos evita una cantidad de problemas. Por ejemplo, voy a tocar un tema. Los borrachos no heredarán el cielo, la vida eterna. Bueno, yo estoy hablando con un borracho y le puedo decir, mirá, la palabra de Dios dice que si seguís borracho te vas a perder, vas a ser condenado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Los ladrones y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Puedo estar con un ladrón, puedo estar con un mentiroso. Yo no los estoy acusando, no les estoy condenando de la vida eterna, pero le estoy advirtiendo por la palabra de Dios. Y ahora toco un tema que es el urticante de estos días. Los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Miren qué tema, ay Dios mío. Si lo están escuchando, pero no lo dice Álvaro, lo dice la Biblia. Yo repito lo que dice la palabra de Dios. E incluso más, va más allá. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, los afeminados tampoco. O sea, no estamos hablando de homosexualidad, sino de afeminados. Pero no lo digo yo, no lo dice Rodrigo, no lo dice Rode, no lo dice Pablo, lo dice la Biblia. Nosotros como hijos de Dios simplemente informamos a la gente. ¿Para qué? Para que pueda arreglar las cosas, para que cada uno pueda decir, bueno, aquí estoy condenado no por el hermano, no por un hombre, estoy condenado por la palabra de Dios. Pero nosotros lo que tenemos que brindarles es el camino, tomar la senda derecha y que puedan acomodar su vida a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy, muy importante, porque en estos días se están dando muchos debates sobre acerca de la iglesia evangélica, los pentecostales, los protestantes y diversos grupos que tienen una postura y otra postura. Bueno, nuestra postura está basada en la palabra.
que fue lo que hizo Jesús. Claro que a Jesús se le generaron problemas, y serios. ¿Pero por qué? Porque él transmitía la palabra. Y él decía, yo no doy mis palabras, yo vengo a traer lo que me dijo el Padre. Entonces quiere decir que nosotros también, con la potestad de ser llamados hijos de Dios, lo que traemos es esta palabra que inspiró a través del Espíritu, como Rodrigo decía, a muchos hombres de Dios para traerle al mundo la perfecta voluntad de Dios. Seguimos con este programa. Dale, Rodrigo, te toca tu parte Rode, también. que está con nosotros. Rode Cecilia Telechea, ¿verdad? Lo que pasa es que en mi pantalla lo tengo en determinado orden. Adelante, Rode. En realidad estaba pensando mientras cada uno hablaba, respondiendo a Rodrigo cuando él decía, ¿quién garantiza que la palabra de Dios es de Dios? Y yo creo que el Espíritu Santo es la que la garantiza. Creo que, como escuché un día, es el único libro que cuando está presente, que es el Espíritu Santo. Creo que cuando alguien se abre a leer la Biblia desde la fe, como se decía, eso cobra vida, la palabra cobra vida. Y un mismo versículo leído igual en diferentes oportunidades y situaciones cobra un sentido distinto y necesario. Es un manantial de vida de verdad. Dice que en ella descubrimos vida, porque sabemos que la vida está en ella. Después, con respecto a todo lo que se está tratando, creo que hay un descreimiento de la palabra de Dios por el tema de las interpretaciones, ¿no? La gente interpreta versículos separados y entonces dice, pero acá ¿cómo fue que David y Jonatán eran amigos? Ya la homosexualidad había. Mucha gente toma la palabra a su manera y hace una religión de todo eso, porque de hecho hay tantas religiones que inspiradas por el hombre, tratando de interpretar la palabra de Dios a su manera, y no buscando al inspirador, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, creo que mucha gente está en estos tiempos en contra de lo que se ha interpretado de la palabra. Por eso, ¿cómo saber quién tiene la verdad? Simplemente buscando ese auxilio del Espíritu Santo. Creo que es el que, porque hay palabras que vos decís, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Perfecto, es claro, ¿no? Cuando uno se dice los borrachos no heredarán, entendemos claramente. Pero después podemos agarrar otro versículo y entonces solapar eso. Amor es un Dios de gracia, claro. Y uno explica, bueno, explicamos que si nos arrepentimos, Dios nos da la oportunidad, y esa es la gracia y el amor de Dios, de si nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, poder ir al cielo. Pero no significa que apañemos, sí, pero Jesús convirtió el agua en vino, y así la gente trata de justificar sus errores y trata de interpretar la palabra a su propio beneficio. Y ese es el grave error. Por eso que hay un descreimiento. Pero aquellos que han confiado en el Espíritu Santo y le han pedido al Espíritu Santo, revelame esta palabra, cuál es el sentir por el cual fue enviada, creo que ahí es cuando encontramos esa verdadera verdad, la que nos hace libres. Muy bien. Estamos en este momento ya llegando prácticamente a los últimos 2 minutos de esta primera parte de este programa Charlando en Familia. Les recomendamos muy especialmente escuchar el tema musical que tenemos entre medio. Ha sido preparado por un lindo equipo que lo han compaginado. Después tenemos la segunda parte. No se vayan, recuerden, seguimos en el programa Charlando en Familia, pero vamos a un corte y seguimos. 3 cosas necesitamos: unción, poder y pasión. Si tenemos esas 3 cosas, conquistamos todo. Sobre mí, trae el poder sobre mí, que tu luz brille sobre mí, que tu presencia me dé bendición.
sobre mí. Trae el poder sobre mí. Que tu luz brille sobre mí. Que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Dame más, lléname de tu luz, de tu unción, de tu paz, de tu amor. Trae el valor sobre mí. Sobre mí, que tu luz brille sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Te entrego mi vida a ti. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y seguimos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y qué bueno, vamos a darle entrada a Pablito Camargo, que me parece que después de haber 3 días estado fuera de este programa anda con ganas de hablar. Respecto a lo que decía Rode y a lo que decía Rodrigo, en cuanto a la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mirá para todo lo que es útil la palabra de Dios. Útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 4 puntos. 4 puntos fundamentales. Porque primero para enseñarnos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es la persona de Jesucristo. Ahí nos habla la palabra de Dios y nos cuenta cuál es la persona de Dios, la persona de Jesucristo, que es la que libera, justamente lo que decía Rod en el final de la primera parte, ¿verdad? Entonces después dice, para reprender, y a veces nos parece medio duro, medio fuerte esto, ¿verdad? Reprender, la palabra reprender, pero la reprensión, guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, ¿qué es lo que trae? Trae arrepentimiento a una persona, o debería traer arrepentimiento a una persona, si hay quien le hable la palabra de Dios, si hay quien le predique la palabra de Dios a esa persona, para corregir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a corregir hacia el camino angosto, que lleva a la vida eterna y a la bendición. Nunca nos va a guiar hacia el camino ancho que lleva a la perdición. Siempre Dios va a guiarnos hacia el bien, siempre Dios nos va a guiar hacia el buen camino, siempre Dios nos va a guiar hacia la obediencia, siempre Dios nos va a guiar hacia la verdad que es Jesucristo, simplemente. Y para instruir en justicia, para instruirnos en justicia, porque el único justo que hay es Dios.
el único que puede, el único que en definitiva va a juzgar todas las cosas, no estoy hablando de este momento, sino en el final de la historia, el que va a juzgar todas las cosas va a ser el mismo Señor Jesucristo. Él es el que nos va a juzgar las obras, va a juzgar la forma de comportarnos que hemos tenido en nuestra vida, va a juzgar aún nuestras palabras, dice la Biblia. Dice que aún van a ser juzgadas cada una de nuestras palabras que ha salido de nuestra boca. Así que si tendremos que cuidarnos, si tendremos que estar guiados por la palabra de Dios, si tendremos que estar guiados por el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a llevar hacia la bendición y en definitiva hacia la vida eterna. Muy bien, y yo quería agregar una palabra que dio el apóstol Pedro. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice, tenemos también la palabra profética más segura, al cual hacen bien estar atentos como una antorcha, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en los corazones de ustedes. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso Rodrigo comentaba esa parte porque creo que es muy importante, que es lo que justifica también la Biblia, la palabra de Dios, que no fue traído por pensamientos humanos, sino que fue inspirada por Dios. Sí, yo lo que quise expresar en la media hora anterior, vuelvo a decirlo, no tengo forma científica de demostrarlo. Eso es lo que quise decir. Exacto. O sea, si vos me decís, fue inspirado por el Espíritu Santo, y yo lo creo, pero no tengo una forma de demostrar, ni una máquina, ay, sí vino el Espíritu Santo, eso es lo que quise decir. Es una cuestión de fe, es creerlo o no creerlo, no tengo forma de decir, bueno, sí, pero además, para colmo, la palabra de Dios siempre ha sido el libro que lo han querido destruir, dejarlo de moda, y sigue siendo el bestseller de más venta en el mundo entero, aún en el 2020, cuando todo hace un siglo atrás decía, no, la Biblia ya no va a existir y todas las corrientes nuevas filosóficas se la van a llevar, y sigue siendo el bestseller porque se siguen vendiendo. Bueno, ahora un poquito menos, me parece que se venden como libro pero debe ser la aplicación más bajada en estos tiempos en los celulares, ¿no? Porque como que el mundo está cambiando, me hace, por ejemplo, yo veo en la iglesia ahora que mucha gente no viene con el libro, pero sí viene con un celular o con una tablet y lo lee desde ahí. Pero también quería aclarar lo que la misma Biblia dice sobre sí mismo, y Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, nos dice algo interesante, que por falta de conocimiento de Dios, el pueblo de Dios había perecido, o sea, había sido destruido. Una versión que yo tengo dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó el conocimiento. Y estamos todos de acuerdo, creo que en este programa, de la importancia de leer la Biblia, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando yo lo llevo a la iglesia, me doy cuenta y hacemos la misma pregunta, ¿es importante leer la Biblia? Todo el mundo está de acuerdo. Pero cuando vos escarbás un poquito, no vamos a empezar con una teología profunda, ni decime el versículo de Habacuc, qué es lo que dice, no. Hablamos de conceptos básicos, te das cuenta que hay un analfabetismo dentro de la iglesia bíblico impresionante. Porque a la gente le gusta mucho más lo emocional, el sentir, y esto, que tener conocimiento. Claro, algunos me dirán, la misma Biblia dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Pero muchas veces no nos damos cuenta que sin conocimiento de la palabra de Dios, queriendo hacer yo las cosas de la mejor manera. Voy a poner un ejemplo bíblico. El arca en el Antiguo Testamento no la podía tocar nadie que no sean los levitas, y a través de un palo, ni siquiera la podían tocar.
Se pasaba sobre los aros unos palos y las cargaban sobre sus hombros. En un momento la llevaban en una carreta y parece que tropezó y se estaba por caer. ¿Sí? Y dos hombres con muy buenas intenciones para que no se rompa, para que no se caiga, la fueron a tocar y sin embargo murieron en ese mismo momento. Lo traigo a cotación porque veo a personas con muy buenas intenciones, en este caso que estoy diciendo, queriendo rescatar que el arca se rompiera, pero el conocimiento que decía que no podías tocarla, porque si no iban a morir, terminaron muriendo. Entonces, a veces nos pasa eso. Hablamos mucho de la palabra, aprendemos 5 o 6 versículos que son como de cabecera, que todo el mundo los conoce, pero nos olvidamos de como dice Jesús, de los misterios ocultos que nos quiere revelar a aquellas personas que no son los más sabios de este mundo. Entonces, creo que hay un desconocimiento bíblico muy importante, aunque, como decimos en este programa, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra creencia. No sé, capaz que es la sensación que yo tengo, y Pablo tiene otra perspectiva de que hay mucha gente, pero a mí me da la sensación como que en estos tiempos se busca más lo emocional, lo sentido, que el conocimiento de la palabra de Dios. Es más, si vos das, sí, es muy claro, si vos traes a un gran maestro de la palabra de Dios y el mismo día a la iglesia le invitás a un gran profeta de Dios, ¿a quién piensan que ustedes van a ir la gente? Eso me habla de que la gente quiere sentir, de que la gente quiere experimentar cosas y nos olvidamos. Entonces, lo vuelvo a traer, lo que decía recién, no podemos tener desconocimiento de lo que la palabra de Dios, porque es nuestra fuente de inspiración. Ahora, hablando, y se lo voy a dejar también a Rode para que comparta esto, también dice que en los postreros tiempos la gente tendría comezón de oír. Y me parece que el comezón de oír no es la palabra, sino las interpretaciones privadas que cada uno ha armado de su propio versículo y ha armado una teología. Y hoy día es importante decirlo, hay gente que está siendo muy confundida porque si bien tiene mucha posibilidad estos medios de comunicación, a veces yo pongo Facebook o pongo YouTube y aparecen cada hombre que no los conozco, pero que están diciendo unos disparates, y después vienen los hermanos de la iglesia a decir, sí, pero yo escuché una interpretación de esta palabra y es contrario a lo que estás enseñando. Entonces el otro día, por ejemplo, estaba escuchando una interpretación teológica acerca de los acontecimientos finales, que también es un tema muy complicado, y me estaba trayendo unas interpretaciones que yo no sé de dónde las sacaron. Bueno, después lo tuve que corroborar, pero yo no sé ese tipo de personas que salen sin aval, y esto es un momento muy peligroso porque en los postreros tiempos, dijo, la gente tendría comezón de oír. ¿Qué te parece ese tema, Rode? También va en este hecho, que la gente últimamente está muy desobediente y quiere hacer lo que se le da la gana. Cuando se enseña la palabra de Dios, lo que todos hemos aprendido, y no de sabiduría humana, sino que lo hemos corroborado durante años, incluso estudiado en libros, ¿no? Inspiracionales para nosotros, lo hemos estudiado en los institutos bíblicos, avalados. Entonces, cuando enseñamos la palabra, hay gente que no la toma de tal manera. Y este es un tiempo también de los oidores y no de los hacedores. Entonces hay gente que recita la palabra de Dios espectacularmente bien, pero no hace nada de lo que dice. Estoy cansada de oír gente teóloga en la palabra, que yo veo que se expresan y digo, maravilloso, le pongo un púlpito, pero yo conociendo sus vidas son un desastre. Y digo, les está faltando el hacer. Entonces, interpretan la palabra a su manera, ponen versículos de amor, de gracia, como siempre yo digo, que está fantástico, Dios es amor, y la gracia de Dios nos acompaña cada día a cada uno, si no, ¿qué sería de nosotros? Somos todos pecadores y le erramos todos los días. Yo soy la primera, número 1 en eso. Pero al hecho de que la gente justifica sus errores a través de versículos bíblicos, los justifica. Entonces, ¿qué tiene comezón? De oír la verdad.
o de oír versículos bíblicos que, como decía Pablo, que corrija, que exhorte, que reprenda, porque es importante. Dios es amor, y en el amor hay corrección. Dice que si no seríamos bastardos, si Dios no nos corrigiera como a hijos. Entonces, Dios, si nuestros padres, ¿no?, nos corrigen, siendo tan imperfectos, ¿cómo nuestro Dios no ha de corregirnos a nosotros? Claro que lo hace, dice su palabra. Entonces, hay gente que tiene comezón de algunos versículos y toma los que les convienen, los que les son de agrado, los que hablan del amor, de la gracia. Y hoy está pasando que muchos pastores, para que no se vaya la gente, trata de algunos versículos ni leerlos, de pasar por alto cosas que se deberían confrontar y hablar. Hay una cosa que yo siempre digo: yo voy a dar cuenta delante de Dios por lo que le he enseñado al pueblo. Entonces yo no voy a perder mi salvación, ni la reprensión va a venir sobre mi vida, porque yo tuve miedo de hablar las cosas de frente. En un detalle enseña que Saúl tuvo miedo del pueblo y se dejó llevar por lo que quería el pueblo y perdió su reinado. Todos lo sabemos. Entonces, si Dios nos ha puesto, no como jueces, pero sí como aquellos que vamos a enseñar la palabra de Dios, es lo que debemos hacer. Hoy en día la gente está teniendo comezón de oír la verdadera palabra de Dios, la verdadera interpretación de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que si no me gusta, bloqueo. Si no me gusta, te elimino. Y así la gente hace. Si no me gusta, me cambio de iglesia. Si no me gusta, cambio de programa. Y está bien, pero entonces así no creo que vayamos a lograr el cielo, porque hay momentos que debemos confrontarnos con nuestro pecado, con nuestros errores, y la palabra número 1 de la cual nos enfrenta para transformarnos a la estatura de Cristo. Si nosotros tenemos nuestra propia opinión, no vamos a ir a ningún lado. No te vistas que no vas, decía un predicador. Hay que dejar que Dios nos corrija con su amor, claro que sí, porque Él lo hace por amor, para llevarnos a su eternidad. Pero dejar, y este es el tiempo donde la gente está teniendo comezón, pero de oír la verdadera palabra de Dios y su verdadera interpretación, la cual, repito, que es la única que nos va a hacer libre. Te comento una experiencia que me pasó en estos días, porque nosotros los martes y los jueves repartimos comida a gente, algunos que están pasando por economía muy difícil y otros que están indigentes, que están viviendo en la calle. Y vino uno y me dijo: pastor, quiero decirle el Salmo 42 de memoria. Y allá me largó, pero con una exactitud. Y me dijo: y aparte quiero comentarle un texto bíblico, y arrancó con el Evangelio según San Juan y me recitó el capítulo 1 completo. Y después dice, bueno, se movía de un lado para otro, estaba totalmente borracho el hombre. Entonces, no condecía la vida, y entonces le pregunté: ¿por qué, conociendo esa palabra, por qué estás en esa condición? Y dice: no, lo que pasa es que me echaron de mi casa, mi esposa, porque yo vivía borracho, empedernido, y bueno, ahora, gracias a la palabra, me aprendo de memoria los versículos, los capítulos bíblicos. Yo le digo: no, es preferible que no te aprendas tanto y que dejes de emborracharte como tú estás. Entonces, ahí está el problema de a veces de la palabra, que hay veces que nosotros conocemos la palabra de Dios, pero hacemos exactamente lo contrario. Y yo creo que, Pablo, vos también has tenido experiencias algunas de ese tipo, ¿no? De gente que te conviene, y además te quieren dar una clase de teología también, ¿no? ¿Los hay? Sí. Sin ir más lejos, me pasó el otro día. Hay varias personas que les damos comida acá en casa. Cuando hacemos un surtido, compramos para ciertas personas alimentos. Entonces, uno de ellos vino el otro día y yo salí, ya cuando miré por la ventana, ya salí con la bolsa y de repente me dice, yo lo conozco desde que es chico aparte, y de repente me dice, mi vida, cuál es, qué es lo que yo he vivido. Y me empezó a predicar el tipo. Y empezó a hablarme de la Biblia. O sea, yo sé que él se droga y que toma. Es más, sacó la botellita, tenía una botellita con un poquito así de vino, y dice, déjame darle un traguito, me dice.
Y nos pusimos a hablar y estábamos hablando, te puedo decir que estábamos hablando de igual a igual en cuanto casi a conocimiento de la Biblia. El tipo hablaba y hablaba y hablaba y era palabra y palabra y palabra y palabra. Y yo lo dejé hablar y le digo, pero escúchame una cosa, fulanito, ¿y por qué estás viviendo en la situación que estás viviendo? Dice, bueno, dice, eso es muy fácil, te lo voy a explicar, me dijo. Personas que se dicen cristianas terminaron con mi matrimonio. Personas que se dicen cristianas hicieron que yo llegara hasta donde estoy en este momento. Entonces yo lo dejé hablar y contar toda su historial para que sacara para afuera todo lo que estaba teniendo en su corazón y aún en su mente. Entonces lo dejé hablar y se desahogó de una manera tremenda, terminó llorando. Y resulta que me dice, y le digo yo, ¿sabes una cosa? Te puede haber fallado mucha gente, como me decís vos. Es más, yo conozco muchas de esas personas. Y te pueden haber fallado, ¿sabes por qué? Porque son hombres. Y los hombres se equivocan, los hombres cometen errores. Los hombres muchas veces lo que dicen con la boca lo borran con el codo. Entonces, ahí fue donde le erraste en el asunto. Cuando pusiste tu confianza en ese hombre, cuando pusiste tu confianza en esas personas, ahí fue donde la quedaste. Ahí es donde se te terminó la visión. ¿Por qué? Porque estabas dependiendo de lo que te dijeran, no de lo que te hablaba Dios a través de su palabra, que es viva y eficaz, lo que estábamos hablando hoy. La palabra de un hombre pasa, y es como decía Rodrigo, ¿cuáles son las reuniones más populares? Si anunciás un profeta o si anunciás a alguien que va a ser un maestro de la palabra. Entonces, la respuesta la sabemos nosotros, porque lo hemos vivido. La gente sale corriendo, y salen corriendo cuando hacen el llamado, pasen adelante que vamos a orar por ustedes, esperando una palabra. Cuando, si Dios no te habló a vos, por algo tenés que entrar a mirar eso. Si Dios no te habló a vos y después te confirma la palabra que te dio a través de ese profeta, es otra historia muy distinta. Es otra historia muy distinta. Dios opera de esa manera. No esperes que venga alguien que te ponga la mano y te dé una palabra bonita. Esperá que venga alguien y te confirme la palabra que ya Dios te habló, que ya Dios te dijo, que ya Dios te mostró a través de la Biblia, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, este muchacho reconoció eso y me dijo, la verdad que tenés razón. Perdí mi visión en el momento que puse mi confianza en un hombre. Cuando comencé a creer lo que me decía, perdí todo lo que tenía en la vida, perdí matrimonio, perdí hija, perdí trabajo, perdí todo. Dice, no tengo nada. Dice, tengo que volver a recomponer mi comunión con Dios. Y yo le dije, es lo mejor que podés hacer, le digo. Y este es el mejor momento, estábamos en el medio de la calle. Digo, este es el mejor momento, así que si querés vamos a hacerlo. Vamos a hacer una oración juntos para que puedas reconciliarte con Dios, reconciliarte con Jesucristo y poder dejar todo eso a un lado y que te haga una nueva criatura y empezar nuevamente a caminar por ese camino de bendición y ese camino que te lleva hacia la vida eterna en primer lugar. Y después Dios te va a prosperar, Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. Acordate lo que te digo. A los 3 días aparece en casa y me dijo, ¿sabes una cosa? Quería que fueras el primero en decirte, hice lo que me dijiste y ya conseguí trabajo, me dijo. Ay, qué bueno. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios trae bendición. Ahora le erramos cuando estamos buscando la revelación de otra persona, ¿verdad? Dios quiere revelarse a nosotros, Dios quiere hablarnos a nosotros, y bueno, si viene un profeta y nos quiere dar una palabra para afirmar lo que Dios ya nos habló, bueno, es una bendición. Bien. Bueno, y ya estamos llegando a los últimos minutos de este programa, y como estamos llegando hoy viernes y se viene este fin de semana,
quiero ya anunciarles, si arranco yo, después arranca Rode y después Rodrigo, con nuestras actividades. Hoy te esperamos, hoy viernes te esperamos en Lorenzo Carnelli 10, reunión de oración a las 19:30. Pero si no podés ir a las 9 de la noche, te metés por Zona de Cristo en Facebook y en YouTube. Y no solamente esto, sino que después, si no lo pudiste escuchar a las 9 en forma directa, quizás más tarde o al otro día lo podés escuchar. El día sábado, recuerden, tenemos nuestra reunión presencial central a las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde repartimos la leche chocolatada con tortas. Y para los que no pudieron ir el sábado, vayan el domingo, porque el domingo a las 10:30 de la mañana vamos a tener la palabra, y en la noche en Zona de Cristo, Facebook y YouTube tenemos nuestras actividades. Rode. Adelante, Rode, con tu información. Anunciarles que el día de mañana, día sábado, a las 18 horas, tendremos nuestra reunión presencial aquí en la iglesia de 8 de octubre, 2767. Los esperamos, y también invitar a todos aquellos que quieran, todos los martes, por medio de Facebook, tenemos Amor en la Olla, en el cual enseñamos una receta, pero lo más importante es que traemos un consejo de la palabra. Un consejo de la palabra simple, sencillo, porque la palabra no tiene que tener mucha vuelta. El que hace que esa palabra sea recibida es el Espíritu Santo, siempre oramos por eso. Así que te invitamos todos los martes, 20 horas, a través de Podés Estar Bien. Muy bien, ya aprovecho y ya sigo yo para ir adelantando. Decirte que hoy viernes, me olvidé de decirlo, si querés saber cómo son los cultos del Cerro, buscanos en Facebook y en YouTube, Defensores Cerros, y hay un compendio de media hora de lo que es el culto. Vas a encontrar cánticos, vas a encontrar oración, una palabra, para que sepas cómo son nuestras reuniones. Así que hoy a las 20 horas en Defensores Cerro, tanto en YouTube como en Facebook. Presencialmente, mañana sábado voy a estar allí en Pinamar, en calle 24, Manzana 14, Solar 30, a partir de las 17 horas. Así que si estás en Atlántida, Salinas, toda esa zona, te esperamos por esos lados. Y el domingo a las 11 de la mañana en calle La Paloma 2010, vamos a estar compartiendo la palabra, y agradecer, y quiero hacer públicamente, que de 10 a 11 nosotros estamos llevando una ayuda social al barrio, y he tenido bastantes colaboraciones de gente que hace posible que hoy estemos dándole a 80 personas el desayuno. Muchos de ellos son niños, y entonces tienen a veces sus padres, y bueno, casi 80 personas que le estamos dando todos los domingos el desayuno, para que por lo menos empiecen con energía, un desayuno que va con pan, con dulce, con una fruta y con leche calentita en estos días de frío que estamos experimentando en nuestras ciudades. Así que es un poquito lo que estoy invitando para este fin de semana. Muy bien. Y para los que quieran ver TEL Televisión, ¿cómo es que tienen que hacer? Y TEL TV, bueno, el fin de semana no está transmitiendo por ahora, sábado y domingo no está transmitiendo, pero hoy viernes hasta las 23:30 la podés sintonizar. De hecho, en la nochecita, en la tarde, ahora no me acuerdo bien, está retransmitiendo este programa Charlando en Familia en la tardecita. Así que podés entrar en TELS con doble L y termina en S, tv.uy, y ahí nos podés ver, o podés bajar una aplicación en tu celular, en tu tablet, que la conseguís en Google Play, que se llama TELS TV, y ahí directamente la ves directamente. Así que es un poquito las informaciones. Que tengan un feliz fin de semana en cualquier parte que nos están viendo, y decirles que el lunes, a estas mismas horas, Charlando en Familia. familia.